Cordial saludo, estimados estudiantes. A través de este video vamos a hacer un recorrido por la genética. Cuando se habla de genética, el primer término que hay que abordar es sobre el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, que es la molécula que contiene todas las instrucciones que determinan las características y funciones de un organismo. Es decir, aquí encontramos el material genético. Ese material genético me ayuda como un plano o una receta para que podamos crear nuevos seres vivos, como por ejemplo una ardilla, un oso o una cebra. Pero ¿cómo esta molécula tan pequeña es capaz de actuar como un plano y crear un ser vivo? Comencemos hablando de los aminoácidos, los cuales son diminutas moléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en ocasiones por azufre y fósforo, que se conocen como los pequeños ladrillos de la vida. Hay alrededor de unos 20 aminoácidos, cada uno con su propia estructura y propiedades. Los aminoácidos se pueden unir entre sí a través de un enlace peptídico para formar algo que se denomina péptido, que a su vez se puede entrelazar para formar diferentes estructuras denominadas proteínas. Las proteínas son muy fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier organismo. Dentro de sus principales funciones encontramos que ellos son catalizadores, recibiendo el nombre de enzimas, ya que permiten que aceleren las reacciones químicas de la materia viva. También tenemos como funciones principales de ellas que permiten el transporte de algunos materiales a través del sistema circulatorio, como por ejemplo la hemoglobina, que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. También tenemos que las proteínas se pueden utilizar como reserva de alimentos. Por ejemplo, tenemos la caseína, que es la proteína principal de la leche. Los aminoácidos forman proteínas que a su vez, junto con otras sustancias químicas, conforman las células. La unión de varias células forma tejidos. La unión de tejidos forman órganos que a su vez estructuralmente generan un ser vivo, como el ser humano o como cualquier otro animal, planta o microorganismo. ¿Cómo logra entonces esta pequeña molécula de ADN convertirse en una proteína? Para entender esa pregunta, entonces veamos la composición del ADN. El ADN es una cadena formada por dos cadenas de nucleótidos. Si hacemos un acercamiento a una de esas cadenas, veremos que está compuesta o constituida por la unión de tres moléculas. Uno es el fosfato, un azúcar y además una base nitrogenada. Estas tres moléculas conforman lo que conocemos como nucleótidos. El ADN está constituido por 4 diferentes bases nitrogenadas denominadas adenina, tiamina, citosina y guanina. Si se fijan en los extremos de ellas, pues encontraremos que tienen un enlace muy parecido a otro, es decir, que se pueden unir con otro aminoácido. Eso ya lo vemos un poco más adelante. Esta cadena de ADN está formada por miles de nucleótidos. Hay una parte que no varía, que es el eje formado por el fosfato y el azúcar. La parte que varía es donde vamos a encontrar esas bases nitrogenadas, que en este caso ya las tenemos denominadas por letras. La A, que es la adenina, C, citosina, T, tiamina y la G de guanina. Reconozcamos que entonces la unión de estas letras es lo que se conoce como código genético. Para resumir, entonces tenemos que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido de una cadena está unido al del frente en la otra cadena, y las bases nitrogenadas solo pueden unirse a
unas específicas. Por ejemplo, la adenina solo puede unirse a la tiamina y la citosina solo puede unirse a la guanina. Si acercamos un poco entonces a esta cadena de nucleótidos, entonces encontraríamos la formación de la estructura que teníamos anteriormente, donde está el eje formado por el fosfato y el azúcar y el eje formado por las bases nitrogenadas. Recordemos que la unión de esas bases nitrogenadas es lo que me da el código genético, que es donde está esa información de cada aminoácido que se va a crear más adelante, que dará información para una proteína. El ADN es una cadena muy larga que se empaqueta o se enrolla en lo que conocemos como cromosomas, que a su vez los vamos a encontrar en el núcleo. De esta manera, el ADN se encuentra dentro del núcleo y los aminoácidos y proteínas los encontramos afuera de él, es decir, en el citoplasma. La pregunta ahora sería, ¿cómo hacen esas moléculas de ADN para convertirse en proteínas? Este proceso entonces inicia en el ADN, donde se sintetizan a través de la transcripción pequeños segmentos del ADN que ahora se denominan ARN. Este ARN, como es más pequeño, tiene la facilidad de atravesar unos poros que se encuentran en la membrana celular y de esta manera llegar al citoplasma. Una vez en el citoplasma, busca unos organelos denominados ribosomas, en los cuales cada 3 grupos de aminoácidos se va a generar una nueva proteína. De esta manera, entonces, recordemos que esos aminoácidos estaban compuestos por nucleótidos que tenían esas bases nitrogenadas. Entonces, cada base nitrogenada, cada 3 grupos de bases nitrogenadas, me va a dar una nueva proteína. Ese es el resumen de lo que estábamos hablando hace un momento. Lo primero que ocurre es una replicación del ADN, es decir, estamos duplicando las cadenas que conforman ese ADN. Este ADN es una transcripción para sintetizar ARN. Ese ARN sale del núcleo, pasa al ribosoma y en el ribosoma se hace esa síntesis de proteínas cada 3 bases nitrogenadas. Es importante aclarar que cuando se hace la transcripción de ADN a ARN, la tiamina va a cambiar, en este caso en el ARN, por una base nitrogenada llamada uracilo. Entonces en el ARN no encontraremos tiamina, sino que encontramos la molécula de uracilo. Entonces recordemos, cada 3 nucleótidos se va a formar una nueva proteína. Entonces el código genético es el que nos va a establecer esas proteínas que conforman cada ser vivo. Por ejemplo, si tenemos la unión de 3 uracilo, pues ellos 3 van a formar la proteína denominada fenilalanina. Si por ejemplo estos nucleótidos están conformados por citosina, guanina y uracilo, pues lo que va a formar es una arginina. Recordemos entonces, ya hablando un poco más a fondo de la genética, que en los cromosomas encontramos toda esa información del ADN. Para la especie humana, entonces tenemos 23 parejas de cromosomas, 22 de estas son autosomas, es decir, cromosomas que contienen información para la mayoría de funciones del cuerpo, pero hay una pareja, que es el número 23, que contiene el cromosoma sexual, es el que me va a indicar si un ser vivo es macho o es hembra. Esos cromosomas entonces provienen de la unión del ADN de los progenitores, tanto del papá como de la mamá.
Cada 3 cadenas de nucleótidos de los que encontramos ahí en el ADN se denominan genes, que ellos tienen información sobre un carácter, es decir, sobre una característica propia de cada ser vivo. Por ejemplo, el color del pelo. Los alelos son manifestaciones diferentes de un gen. Por ejemplo, si hablamos del gen que me da la característica para el color de los ojos, los alelos pueden ser constituidos para un color de ojos oscuros o para un color de ojos claros. ¿Cómo se expresan esos alelos? Entonces recordemos que cada carácter, cada gen tiene 2 alelos, 2 expresiones para ese gen. Si son iguales, entonces se denominan homocigotos, o si son diferentes entre ellos, los llamamos heterocigotos. Viendo estos ejemplos, entonces si los 2 alelos expresan el color de ojos azules, los denominamos homocigotos. Pero si uno de los alelos me expresa un color de ojos oscuro y el otro claro, entonces lo denominamos heterocigoto. A cada gen se le asigna una letra, esto para establecer cuál es el dominante, es decir, el que es más común dentro de una población. En el caso de ser dominante, la letra asignada es la mayúscula, y en el caso de que este gen no sea tan común dentro de la población, se conoce como recesivo y por lo tanto se le asigna la letra minúscula. Para el ejemplo que hemos trabajado, color de ojos, se le asignó en este caso la letra A. Por lo tanto, a ese alelo dominante le pondremos o estableceremos la A mayúscula para reconocer esa dominancia, o A minúscula para reconocer esa recesividad. Entonces, si tenemos que el color de ojos oscuros es el dominante y encontramos en los alelos que los dos tienen esa expresión dominante color oscuro, entonces se va a reconocer los dos con la letra A mayúscula. Si están unidos un alelo de color de ojos claros y uno de ojos oscuros, es decir, es heterocigoto, se le asignan las letras A mayúscula, A minúscula. Pero si encontramos que en los 2 alelos se expresa el color de ojos claros, entonces tendríamos que se les asignan las letras A minúscula y A minúscula. Entonces, para hacer un resumen, entonces recordemos que el alelo dominante siempre es el que va a tender a expresarse más comúnmente dentro de una población y le asignamos la letra mayúscula, y el alelo recesivo es el que no se manifiesta con tanta otros términos importantes que tenemos que establecer en genética es el genotipo y el fenotipo. El genotipo es el conjunto de alelos que tiene un individuo para los diferentes caracteres. Recordemos que estos pueden ser dominantes, si son comunes en una población, o recesivo, si no lo son tanto. Es decir, el genotipo es cómo está establecido esa información en mi ADN. Y el fenotipo es la manifestación del genotipo, es decir, es cómo se manifiesta esa característica de forma visible. Como eso que está contenido en mi ADN, puedo visibilizarlo en un ser vivo. Por ejemplo, el color de los ojos que tiene cada individuo es una característica definida por el fenotipo. Entonces tenemos color de ojos azules, verdes, marrón, negro. Esos colores que podemos observar a simple vista es el fenotipo. Pero cómo llegaron a tener ese color es gracias al genotipo. Para hablar de genética es importante que recordemos a Mendel, el cual fue reconocido como el padre de la genética, gracias a que él, a través de varias investigaciones que hizo, pudo establecer
cómo se transmitía la información genética de los padres a sus descendientes. Lo que hizo Mendel fue tomar una planta, que en este caso fue las alberjas, y sembrar varias generaciones de la misma. Él tuvo en cuenta 7 características de esta planta para estudiar cómo se transformaba o cómo se transmitía la información genética de una generación a la otra. Entonces, ¿cuáles fueron esas características que tuvo en cuenta? Pues primero, el color de la semilla, si era verde o amarilla, la forma de esa semilla, si era lisa o rugosa, el color de la flor, que podría ser púrpura o blanca, la forma de la legumbre, lisa o estrangulada, el color de la legumbre, la posición de las flores y el tamaño de la planta. Mendel entonces lo que hace es iniciar con la siembra de individuos que tuvieran la misma característica. En este caso, entonces estamos viendo un ejemplo del color de la semilla. Entonces, él inicialmente mezcla individuos que tengan la misma característica. Para este ejemplo, entonces, individuos que tengan semilla de color verde. Por lo tanto, entonces, se dio cuenta que toda la descendencia seguía con el mismo color de la semilla, es decir, verde. Si la semilla era amarilla, nunca se había mezclado con otra, y la mezclábamos nuevamente con una amarilla, la descendencia de ellos iba a seguir teniendo ese color amarillo. Entonces, él denomina esto como linaje, línea o raza pura, que no se había mezclado nunca con individuos de otras características y por lo tanto la descendencia continuará con ese mismo carácter. En este caso, entonces, si hablamos de genotipo, el color verde era el dominante, era el más frecuente. Si le asignamos una letra, por ejemplo la G, diríamos que para el color verde tendríamos individuos cuyos genotipos sería G mayúscula, un homocigoto dominante. El color amarillo sería el alelo recesivo, es decir, que tendría la letra minúscula, sería G minúscula, debido a que es recesivo, y su descendencia continuaría con esta misma expresión de sus alelos. Mendel entonces decide hacer un segundo experimento y fue cruzar 2 variedades de raza pura, cada uno que tuviera caracteres diferentes en su fenotipo. Entonces, ¿qué características estábamos tomando? El mismo color de la semilla. Entonces tomamos un individuo de raza pura que tiene su genotipo como un homocigoto dominante, G mayúscula, con otro individuo que también es de raza pura, pero en este caso es de color amarillo, es decir, es recesivo. El genotipo sería G minúscula, un homocigoto recesivo, y el resultado que obtuvo en la descendencia de esta mezcla fue que todos los individuos provenientes de estos progenitores tuvieron el color verde y que el genotipo fue la mezcla de los 2 padres, es decir, es un heterocigoto, G mayúscula, G minúscula. Esta ley él la denominó como ley de la uniformidad. Si se unen 2 individuos con diferentes características, los 2 de raza pura, toda su descendencia, el 100% de esa descendencia, tendrá el mismo genotipo y el mismo fenotipo. Entre ellos, diferentes a sus padres, el genotipo, pero siempre tomando el color o el carácter dominante de sus progenitores. Mendel decide hacer cruce de esos individuos de la nueva generación, individuos cuyas características eran que el fenotipo era verde y el genotipo era un heterocigoto dominante. Al cruzarlos, obtuvo como resultado que el 75% de la descendencia tenía como fenotipo el color verde y el 25% el color amarillo, es decir, ese color que se creía perdido de la primera generación vuelve a aparecer en la segunda.
Si hablamos del fenotipo, entonces el 25% es un homocigoto dominante, 50% un heterocigoto y otro 25% sería un homocigoto recesivo. Teniendo en cuenta esa información, entonces podemos ver que con las leyes de Mendel se puede establecer la probabilidad de cómo será la descendencia del cruce de unos padres o una primera generación. Desde la red de biología agradecemos la atención prestada. Nos vemos en un próximo tutorial.